Buenas noches, qué alegría que estén con nosotros en su programa ¿Para dónde vamos? Hoy tenemos un tema bastante interesante y es cómo ayudarle a nuestros seres queridos al buen morir. Qué difícil es cuando uno recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal. A veces tanto la familia como el paciente se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué he hecho yo? Y el tiempo que se va alargando a través de todo este proceso de la enfermedad a veces nos hace no solamente cuestionarnos, sino que es cansado y difícil. Hoy vamos a tener a un invitado especial, al doctor Mario López Saca, que es médico internista y especialista en cuidados paliativos. Y también tendremos el testimonio de dos personas, María Luisa de Alfaro y Doris Salazar, que ambas pasaron un proceso de las enfermedades de una madre y de un esposo. No se vaya con nosotros, vamos a ir a un corte comercial y vamos con su programa ¿Para dónde vamos? Quédese con nosotros. Soy padre de 3 mujercitas, cada una de ellas ya en proceso de hacerse adultas. Ya la mayor ya labora, estudió finanzas. La segunda está con psicología, ya está finalizando su carrera también, tiene 2 materias que está finalizando. Y la tercera que acaba de salir de bachiller y está por iniciar la universidad con relaciones y negocios internacionales. Con respecto a mí, pues laboro en una aerolínea y funjo como oficial de seguridad operacional y analista del mismo departamento. O sea que nosotros vemos y recibimos reportes de tripulaciones, pilotos, tripulantes, áreas operativas, y vemos en el contexto operacional sucesos que nos pueden llevar a un accidente o un incidente y tomamos las medidas correspondientes para ese fin, ¿verdad? Así es que trabajo en una aerolínea y pues mi familia con una bella esposa, una bella mujer que estuvo conmigo en todo este proceso. Creo que nefasto de todo esto fue el momento de la noticia, ¿verdad? Me diagnostican el 14 de abril de este año, de hoy 2015, y obviamente es un momento que lo deja uno con muchos pensamientos en milésimas de segundos, y uno no espera recibir una noticia de esta naturaleza. Sin embargo, ya los exámenes dictaban de que era un carcinoma y había que entrarle, ¿verdad? O sea, y caminar a lo desconocido, ¿verdad? Porque no, pues es una enfermedad que uno no sabe para dónde va. Las noticias tengo entendido que las recibieron una noche antes, se adelantaron a ver el laboratorio, la respuesta del análisis que habían hecho, y al día siguiente estaban pensativos de cómo hacérmelo saber, ¿verdad? Porque obviamente acababa de salir de cirugía. Al momento de la biopsia tuvieron que hacer una cirugía y salir, recién estaba en casa, y me dijeron, bueno, queremos pues entender que este es un proceso en el que te estás viendo y lo que se encontró es cáncer. Entonces lo dijeron claro, frío, ¿verdad? Y de esa misma manera lo recibí, ¿verdad? O sea, me quedé claro que era cáncer y me quedé frío en ese momento. Pero sí, creo que era lo mejor, ¿verdad? No andar con vueltas. Bueno, este año para mí como padre era importante porque tenía el bachillerato de mi hija que estaba finalizando, y obviamente
hubieron varios pensamientos dentro de mí de cómo iba a afrontarlo, qué posibilidades tenía, ya que no tenía ninguna respuesta de cómo era de tratarlo, cómo era de proceder y qué tiempo podía existir dentro de este proceso. Pero simplemente pensé en mis hijas, ¿verdad? En todo lo que como padre uno puede dejar, pero sí, no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil, y obviamente también nuestra mirada al Creador, ¿verdad? Después de haber salido del hospital, de pasar el proceso de recuperación, visitamos a los oncólogos y el tratamiento a seguir era, por una parte, era radioterapia y por otra era quimioterapia, ¿verdad? Para ese momento me prescribieron 9 quimios y 35 radioterapias, ¿verdad? Estas fueron diseñadas de tal manera que iban al mismo tiempo, ¿verdad? Un día lunes era la quimio y los 5 días de la semana, de lunes a viernes, la radioterapia. Cuestión que pensé que iba a ser un proceso lineal, pero no fue posible debido a complicaciones que se dieron en el camino. En ese momento no recibí ninguna información relacionada a los cuidados paliativos. Creo que todo fue en el proceso de ir complicándose mi condición debido a la radioterapia, que empezó a causar inflamación en la zona bucal. De igual manera, empecé a tener ya problemas para poder alimentarme, y eso inició un proceso de desgaste a tal grado que tuve que ingresar al hospital por 10 días debido a mis condiciones que eran tan precarias, ¿verdad? Hasta ese momento yo no había tenido ninguna atención de esta naturaleza, simplemente había ido caminando en el proceso de curación, diríamos nosotros, del cáncer. Todo esto se da en un proceso debido a mi condición. Mi esposa indaga un poco más y contacta al médico, y el médico entra en acción en ese momento y pues a corregir todo aquello que en el proceso previo yo no había sido atendido debido a las condiciones que se me habían prestado. Las enfermeras, tanto el médico, son parte de nuestra familia ya, ¿verdad? Calmado. Me emocioné. Fue importantísimo, ¿verdad? Mis hijas tenían una relación muy buena de comunicación. Ellas le informaban en el contexto general cómo eran mis condiciones y cómo iba mejorando en el proceso, ¿verdad? Mis hijas las quieren a ellas, y mi esposa también, y nosotros ya son parte de la familia con todo el equipo, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy bonita. Creo que dentro de todo el proceso difícil que nos encontrábamos, el equipo paliativo fue importantísimo. En primer lugar, que no la pierdan. Primero, porque hay un equipo profesional detrás de todo esto, trabajando por su bienestar, y estos equipos paliativos son el indicado para empujar todo ese proceso, ¿verdad? Cuando uno se siente como abandonado es porque no tiene un equipo a la par, ¿verdad? En cambio, el equipo paliativo está pendiente de todas tus necesidades en ese momento y te sientes acompañado. Es importantísimo. Yo invitaría a toda la gente, no solo como enfermedades como el cáncer, sino que de otra naturaleza, a buscar la ayuda de equipos de esta naturaleza para que te ayuden a salir adelante. Son héroes, ¿verdad? Para aquellos que hemos pasado por un proceso como estos, y
que se les agradece, ¿verdad? O sea, que todo ese capital de conocimientos y que están preocupados por cada uno de nosotros se vive en ese momento y las gracias, ¿verdad? Por el interés. A los estudiantes que no miren este proceso como algo que la misma vida da, sino que el enfermo mejora inevitablemente con cuidado de esta naturaleza, ¿verdad? Así es que es importante este tipo de atención, ¿verdad? Por todos los medios y los invito a que continúen. Después de haber visto este interesante video, tenemos ahora con nosotros al doctor Mario López Saca, médico internista y especialista en cuidados paliativos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, y por acompañarnos en este programa. Hay una pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿Los cuidados paliativos son únicamente para personas que están ya en la fase terminal? Bien, ese es como el paradigma actual de los cuidados paliativos, ¿no? A veces se piensa que solo estamos para ayudar a los pacientes en situación de últimos días, pero como hemos visto en el video reciente, los cuidados paliativos abarcan mucho más. Atendemos pacientes que son enfermos crónicos avanzados, ya sea oncológicos o no oncológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, nuestros hospitales nacionales, ¿no?, están llenos de pacientes crónicos con enfermedades como insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, que ya tienen todo el tratamiento adecuado para esa enfermedad y que están en estadios 3 o en estadios 4 de esas enfermedades y que necesitan más apoyo de sus síntomas, que no terminan de aliviar con el tratamiento convencional. Esos pacientes se benefician de los cuidados paliativos. También actualmente se habla de que en el paciente con cáncer, en el paciente oncológico, el paliativista, el médico que nos dedicamos a esto, es importante conocer al enfermo desde el momento del diagnóstico. Y yo siempre hablo con el oncólogo y les digo que quizás a veces no vamos a tener mucha presencia con el enfermo, sino que cuando tenga algún deterioro por la quimioterapia o por la radioterapia, apoyamos un poco más ahí. Pero cuando la quimioterapia y la radioterapia, en algunos casos, ya no va a ser como el objetivo de ese enfermo, ahí los cuidados paliativos dan un paso adelante y el tratamiento curativo quizás puede dar un paso atrás. Pero haberle conocido ya desde el momento del diagnóstico facilita mucho la interacción con el enfermo, con la familia, con el entorno. Qué interesante, o sea que desde el momento del diagnóstico es cuando la familia ya debería de ir pensando en esos cuidados paliativos. Sí, ese es en el caso del paciente oncológico. En el caso del paciente crónico avanzado es un poco diferente. Hay unos criterios para cada una de las enfermedades, para las enfermedades renales, para las enfermedades pulmonares, para las enfermedades cardíacas, para el VIH también, para enfermedades neurológicas como las demencias tipo Alzheimer o las demencias seniles. Cada una de esas enfermedades tiene unos criterios que cuando se cumplen 2 o 3 de esos criterios, es importante llamar al médico paliativista para poder ayudar más al enfermo, a su familia y también a tomar decisiones. Ajá. Porque estas enfermedades sabemos que son progresivas y muchas de ellas incurables, ¿no? Totalmente. Por lo tanto, va a haber un momento en que la familia y el enfermo tengan que tomar decisiones hacia dónde ir, a dónde estar en sus últimos días, si quiere medidas extraordinarias o no. Y todo eso se puede hablar en un momento previo y no en la situación más angustiosa cuando el paciente está ya en su situación final. Entonces, ¿cómo definiría usted los cuidados paliativos? Bien, pues los cuidados paliativos es un modo especial o un modo distinto de ver al enfermo, porque lo vemos con una visión global. Vemos sus síntomas físicos, sus síntomas existenciales, o espirituales podríamos decir,
los síntomas psicológicos. Estas enfermedades, como hemos visto en el video, ¿no? De nuestro paciente, él en un momento de su proceso pues tenía miedo y había que ayudarle a mejorar ese síntoma psicológico, ¿no? Luego también ayudamos al entorno familiar, el entorno sociocultural del enfermo, y lo hacemos desde una perspectiva de trabajo multidisciplinar. Es decir, que los cuidados paliativos no pueden ser dados solo por una persona o solo por un médico. Ese médico tiene que tener un equipo de profesionales, ¿no? Enfermeras, psicólogos, nutricionistas, agentes pastorales también, y otros colegas que puedan colaborar con él para el buen trato y el manejo de estos enfermos que requieren de ese trato un poco diferente, digamos. ¿Y qué síntomas debe de tratar? ¿Se tratan en cuidados paliativos? Sí, el síntoma que con mayor frecuencia vemos es el dolor, sobre todo en los pacientes oncológicos. El 80% de los pacientes oncológicos presentan dolor, en menos porcentaje quizás al inicio de la enfermedad, y luego esa frecuencia de dolor en el progreso de la enfermedad puede ir aumentando. Lo manejamos con medicamentos analgésicos y utilizamos opioides, ¿verdad? Que también hago un paréntesis porque los opioides es un tema aparte para hablar, ¿no? Hay mucho temor en utilizar morfina y todos los derivados de la morfina con estos pacientes, porque pienso que se desconoce a veces de cómo manejarlos, ¿no? De cómo manejar los opioides, ¿no? Lo que yo llamo la opioignorancia, ¿verdad? Opioides. Sí. Y luego también se desconoce cómo manejar los efectos adversos, ¿no? Que tienen estos fármacos, tienen algunos efectos adversos que son manejables, pero alivian el dolor. Y eso es lo que yo llamo la opiofobia, ¿no? A veces tenemos algunos mitos con la morfina, por ejemplo, ¿no? Que nos vamos a enganchar, pensamos, ¿no? Que nos vamos a hacer adictos. Y mientras haya dolor, los opioides no enganchan a nadie, no nos hacemos adictos. O otro tema también que es como muy, sobre todo en la parte médica, ¿no? Es que van a producirle depresión respiratoria. Y ese es un mito, porque el mismo dolor inhibe la depresión respiratoria que posiblemente pudiese darle a otro paciente que no tuviera dolor, etcétera, ¿no? Es como el síntoma quizás como más frecuente. Pero luego vemos otros síntomas, ¿no? La disnea. La disnea es la sensación de ahogo del enfermo, ¿no? Por ejemplo, hay enfermos no oncológicos, ¿no? Que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estadio final o una fibrosis pulmonar y presentan una sensación de ahogo, de falta de aire, que le genera ansiedad o genera también ansiedad para el entorno familiar de cómo saber manejar esto. Pues los cuidados paliativos ahí tienen un campo bien importante de manejo de este síntoma, para no llevarle a medidas extraordinarias de ventilación mecánica o de manejos en UCI, sobre todo en un paciente que ya no tiene una perspectiva de vida mayor, ¿verdad? De ahí hay otros síntomas que yo les llamo síntomas escondidos, porque no salen a flote si no los preguntamos. Por ejemplo, la fatiga, ¿verdad? La astenia, la debilidad muscular, que puede tener muchas causas, ¿verdad? Desde los tratamientos que damos a los enfermos hasta la misma enfermedad. Luego la somnolencia o el insomnio, ¿verdad? Que son síntomas que incomodan y dan disconfort al enfermo, ¿no? Y que un enfermo que no duerme, pues estará mal durante el día, estará irritable, estará molesto con su familia. Entonces, nosotros también abordamos todos esos síntomas. Los síntomas gastrointestinales también, náuseas, vómitos, que a veces son causa del mismo proceso de enfermedad o también de un fármaco, ¿no? Que da ese efecto adverso. Y luego también los síntomas psicológicos, ¿no? La ansiedad, la depresión, el temor a qué va a pasar, ¿no? Muchos pacientes se preguntan, ¿no? Tenía un paciente que me decía que él no tenía miedo a morir, tenía miedo a morir con dolor.
Todo eso genera ansiedad, genera miedos y también los abordamos, ¿no? Cuando la parte médica ya es insuficiente, pues nos apoyamos en el psicólogo, en la psicóloga del equipo. Siempre es bueno que al enfermo haya varios profesionales que le estén viendo, ¿no? Porque cada uno tiene una perspectiva distinta. Mi perspectiva será distinta a la perspectiva de la enfermera o la perspectiva de otro colega o del psicólogo. Pero cuando le vemos más personas a ese enfermo, podemos acompañarle a que su proceso de enfermedad no sea tan difícil. Doctor, la verdad es que morir sin sufrimientos sería ideal, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas, cuando se le detecta una enfermedad, lo primero que piensan es cuánto tiempo va a sufrir, sí, ¿verdad? Y sería masoquista una persona que diga, ay, qué bien, ¿verdad? Sí. Voy a sufrir para ganarme el cielo. La verdad es que nadie quiere sufrir y estos cuidados paliativos son realmente una tremenda bendición, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento ideal? ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta cuando hay que llamar a un médico? Aparte de lo que usted ya nos explicó, sí, que en el caso del cáncer es cuando el diagnóstico es el cáncer. Sí, bien, eso es lo ideal, digamos, ¿no? Es decir, que cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad neoplásica, ¿no? De un cáncer, hay que por lo menos contactar o poner en contacto con el equipo de cuidados paliativos, ¿no? Pero también en el tema oncológico hay unos casos que nosotros los paliativistas les llamamos que tienen criterios de complejidad. ¿Cuáles son los criterios de complejidad donde sí es importante llamar a un especialista en cuidados paliativos para que pueda ese paciente tener una calidad de vida o estar confortable, ¿no? Primero es paciente joven con un diagnóstico oncológico, hay que ponernos las antenas, ¿no? Luego, si tiene niños pequeños, si tienen niños de 6 años, de 5 años, de 4 años, niños pequeños, le generan mucho disconfort para ese paciente porque obviamente como todos, ¿no? Pensaremos en nuestros hijos, en dónde les vamos a dejar, qué va a pasar con ellos, ¿no? Sí. Luego otro criterio de complejidad es si ha sido alcohólico o ha usado drogas anteriormente, porque eso me hace pensar a mí que voy a necesitar dosis más grandes de fármacos para poderle aliviar. Y el otro criterio de complejidad es que haya mucha progresión de enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tenga un mesotelioma. Un mesotelioma es un cáncer pleural, digamos, ¿no? de la capa que cubre los pulmones. Y ese paciente tenga metástasis óseas, ¿verdad? Va a tener dolor fuerte, ¿no? El dolor óseo es fuerte. Y tenga metástasis pulmonares, pues va a tener disnea, dificultad para respirar, va a necesitar en algún momento oxígeno, vamos a necesitar aliviar esa disnea. O que tenga metástasis esplénicas en el vaso, ¿verdad? Va a tener trastornos de la coagulación y metástasis hepática, va a tener una gran fatiga. Es decir, un enfermo con gran progresión de enfermedad, joven, que haya utilizado drogas en su juventud, que tenga una familia reciente, niños pequeños, son lo que nosotros llamamos criterios de complejidad. Y a ese tiene que verle un especialista. No puede ser solo el oncólogo porque no va a ir bien el camino de ese enfermo. Y en los enfermos no oncológicos, pues cada enfermedad tiene unos criterios que no nos vamos a poner aquí a hablarlos, ¿no? Pero cada enfermedad tiene unos criterios que nosotros definimos como esa enfermedad como terminal y que habrá que verle, ¿no? Habrá que verle o ayudar al especialista a llevar el caso de ese enfermo. Y es que a veces el tiempo que transcurre cansa tanto al paciente, a la familia, es un agotamiento. Doctor, una última pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo ayudar a un paciente que está en una situación de últimos días? Ok. Ayudamos, ¿no? Ayudamos mucho. Y quizás ahí hay que también abordar a la familia en estas situaciones, ¿no? Porque hay momentos de tomar decisiones. Y una decisión es el lugar.
¿a dónde atender a un enfermo en situación de últimos días? ¿Será el hospital? ¿Será la casa? ¿Será otro sitio? Eso se lo pregunta la familia y el enfermo mismo. Nosotros en cuidados paliativos pensamos que el mejor sitio para cuidar a un enfermo en situación de últimos días, estamos hablando de una situación de agonía o una situación de semanas o días, ¿verdad?, es la casa. La mayoría de enfermos nos lo dicen. Casi el 90% de pacientes nos dicen que quieren morir en casa, acompañados de sus familiares. A nadie nos gustaría morir solos, ¿no?, alejados de la familia. Los hospitales nacionales no están adecuados para atender a estos enfermos. No hay un sitio para que esté el familiar. Por lo tanto, no es el mejor sitio. También porque a veces el personal no está entrenado para atender este tipo de pacientes. Estamos entrenados para atender pacientes agudos, para sacarlos adelante. Y a veces pienso que en nuestro país hacemos más lo que llamamos encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Es decir, que nos pasamos a veces en el tratamiento de estos pacientes y pueden terminar ventilados en una unidad de cuidados intensivos sin necesidad, ¿verdad? O con sondas de gastrostomías, nasogástricas sin necesidad. Entiéndase que estamos hablando de los pacientes en situación de últimos días, no otros. Entonces pienso que el mejor lugar es la casa. Y ahí aportamos mucho porque hablamos con la familia, reeducamos, la familia está muy intranquila porque piensa que no están haciendo todo lo posible por sacar adelante al enfermo. ¿Y cuál es mi respuesta? Es decirles que lo que hay que hacer en ese momento es estar ahí, acompañarle, no dejarle solo, decirle que no le van a dejar solo y arreglar todos esos pendientes que se puedan tener en esos momentos, pendientes espirituales, pendientes familiares, pendientes legales, etcétera, ¿no? Tantas cosas que el enfermo cuando los arregla se queda con una paz increíble y el paso, digamos, a los que somos creyentes, ¿no?, a la vida eterna es más llevadero, ¿no? Bueno, hemos estado escuchando al doctor Mario López Saca, esta interesante participación. La verdad es que pudiéramos pasar horas hablando de este tema que es sumamente interesante y que tarde o temprano todos pasaremos por ahí. Todos llegaremos un día a la muerte y a la presencia de Dios. Le agradezco mucho, doctor. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. El gusto ha sido mío y queda abierta, ¿no?, la invitación tal vez para otro programa y en algún otro momento. Claro que sí, le agradezco mucho. Bueno, vamos a tener el testimonio de dos personas que vivieron el duelo y la muerte de sus seres queridos, María Luisa y Doris. No se nos vaya, que viene más. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el tema cuando un ser querido está en la fase final de su enfermedad y tenemos ahora invitadas a María Luisa de Alfaro y Doris Salazar que nos quieren contar su testimonio, su experiencia con sus seres queridos. Gracias por estar con nosotros en este programa, María Luisa y Doris. Doris, cuéntame, ¿tu mami murió hace cuántos años? 6 años ya. ¿Cómo fue esa fase final? En primer lugar, uno empieza a ver que la llama de la vida empieza a apagarse. Y me di cuenta, aprendí muchísimas cosas a través de ella. En primer lugar, Dios permitió el tiempo para que pudiéramos sanar muchas cosas y pudiéramos trabajar muchas cosas de diferencias que habíamos tenido en el pasado. Una cosa maravillosa que me di cuenta es que así como cuando nacemos, cuando más bien el bebé es concebido, tiene que pasar 9 meses para que el bebé esté listo para nacer al mundo, así también tenemos un tiempo espiritual. Desde el momento que nacemos a la vida terrena, hay un tiempo ya determinado donde el alma va a estar lista para nacer a la vida eterna. Me di cuenta que mi madre se iba apagando tal vez 3 años antes y empecé a dedicarle más tiempo, a estar más tiempo de calidad con ella, pues. A la hora de llegar, llamémosle la etapa final, efectivamente, como el doctor explicaba, empecé a observar debilidad muscular,
empezó como a dejar de comer un poco más, como que el cuerpo se va preparando ya para la partida. Tuvo un ingreso hospitalario, ¿verdad? Afortunadamente, sin conocer nada del tema, sin haber yo jamás escuchado nada de cuidados paliativos ni nada de todo lo interesante que el doctor comentó. Afortunadamente sí tuve la ayuda de un médico que me dijo, mire, ya no hagamos nada más por ella. O sea, déjela en la casa, dele calidad de vida. Unos 2 semanas antes de su partida, yo empecé a pedirle a Dios ayuda y preguntarle a Dios cómo le ayudo a morir bien, cómo le hablo para que ella no sienta que pues quiero que se vaya, pero para ayudarle. Aprendí que cuando tenemos un pariente, un ser querido, ya en la fase final, debemos de dejar de ser egoístas y debemos de pensar en que lo importante es el alma que está por partir y cómo nosotros vamos a ayudarle a esa persona, a esa alma, a prepararse de la mejor manera posible para su partida a la vida eterna. Dios me fue dando el tiempo de hablarle, de ayudarle a revisar la vida. Ella empezó por su parte también, otra cosa que vi maravillosa es cómo se cumplen todas las promesas de Dios. Mi madre oraba el rosario todos los días y ella siempre decía, sé que la Virgen me va a ayudar al final. Ella rezaba la coronilla de la Divina Misericordia y sé que Dios tuvo misericordia de ella antes de su partida porque todo lo que la ciencia había dicho que iba a pasar, algunas cosas, digamos, dolorosas o dramáticas que me habían dicho, pues científicamente los médicos que le ayudaban, que iban a pasar, no pasaron. Finalmente tuvo una muerte maravillosa, tuvo tiempo para revisar su vida. Mi ayuda hacia ella fue como no tenés con quién reconciliarte, no te recuerdas de alguien que tengas que pedir tu perdón, hizo algunas llamadas, invitó a personas, se reconcilió con otras, hizo su confesión de vida, que duró muchas horas, 4 horas, algo así. Dios le permitió un sacerdote maravilloso que le fue ayudando también. Nuestra responsabilidad es ser instrumentos de Dios para ayudarle a la persona que está a punto de partir. En el proceso, cosas lindas que aprendí. Y puedo decir que el haber acompañado a mi madre en su etapa final transformó para mí, para siempre, mi concepto de la muerte. Previo a eso, yo siempre tuve mucho miedo sobre la muerte en sí. Y al grado que yo no veía cadáveres en el ataúd, yo no quería saber nada de la muerte. Sin embargo, al entender qué es la muerte, al ver a mi madre desprenderse físicamente de la vida, estando lista para partir, con su alma lista y con su cuerpo todavía luchando por vivir, me di cuenta de la desesperación, si se puede usar la palabra, que ella tenía por ya encontrarse cara a cara con Jesús. Luego de hacer ella su confesión, tal vez 4 días antes, yo no sabía que eso era agonizar, no lo supe hasta después. Ella empezó y me dijo, yo ya estoy lista, ¿por qué no me muero? Y recuerdo que el doctor me dijo, el cuerpo cumple su trabajo y sigue luchando. Yo le dije al doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no se sienta incómoda o no sufra? Y el doctor me dijo, solo dele amor, solo esté con ella. Pude ver cómo en sus momentos de ansiedad, como el doctor explicaba, en sus momentos de angustia, rezábamos el rosario a la par y su alma se quedaba quieta. Sé que en su interior acompañaba el rosario y se unía. Pude ver cómo cuando le poníamos alabanzas a la par, también su alma se quedaba tranquila. Pude ver cómo su desesperación o su alma atrapada dentro del cuerpo, desesperada por nacer a la vida eterna, encontraba paz con la oración a la par. El momento de la partida llegó. En realidad yo le había pedido a Dios que no estar sola, que muriera mejor en un hospital, porque yo no iba a saber qué hacer. No, Dios lo quiso diferente. Cuando mi madre fue ya en su último día, cuando finalmente murió con una sonrisa de una felicidad impresionante. Verdaderamente vi cómo, así como cuando mi hijo iba a nacer, y ya estaba desesperado pues por nacer, porque ya no cabía, digámoslo así, en mi vientre, y quería ya iniciar su proceso, mi hijo, de nacer a la vida, vi como es tan igual, es tan similar cuando el alma está ya lista para nacer y no puede aún. El momento de la muerte fue maravilloso, en realidad con muchísima paz. Cuando hemos sobrenaturalmente acompañado al paciente, y claro, le hemos provisto también naturalmente de amor, de todos los cuidados que tengamos la posibilidad de darle,
viene muchísima paz. Y en el instante que ella partió, lo que hice, la verdad fue una oración de entrega, donde le entregué a Dios el alma de mi madre. Y esto fue lindo, porque eso me dejó con mucha paz. Y sé que ella se fue en el momento, supe que era el momento perfecto, y que Dios en su misericordia le cumplió la promesa que ella siempre dijo al rezar la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde todos los días. Ella decía, sé que Dios me va a asistir en el momento final, y así fue. Qué precioso testimonio. ¿Qué enfermedad tenía tu mami? En realidad ninguna, murió de muerte natural. ¿Qué edad tenía? Tenía 84 años. En realidad no tuvo ninguna enfermedad, llamémosle grave o complicada. Simplemente el doctor hablaba de debilidad muscular. Se fue poniendo un poco más débil. En los últimos 3-4 meses empezó a comer menos cada día. Y ahí fue que yo supe como que la hora va llegando. Fue muerte natural, finalmente paro cardíaco, pero sin ninguna enfermedad grave, cansancio, todo lo que el doctor fue explicando. Ok, excelente, precioso testimonio. La verdad que es un regalo. Este tipo de muerte es un regalo, ¿verdad? Sin sufrimiento, sin dolor y con una paz que el Señor te dio a ti, Doris, para poder sobrellevar todo esto. Vamos a irnos a un corte comercial y tenemos a María Luisa que nos va a contar su testimonio. Quédese con nosotros. Vida con Dios, debes tener. Gracias por estar con nosotros. Estamos en su programa ¿Para dónde vamos? Con el tema ayudar a nuestros seres queridos al bien morir. Y ahora tenemos a María Luisa de Alfaro que nos cuenta su experiencia. María Luisa, fue tu esposo, ¿verdad? Sí. El que murió. Lore, de verdad, lo primero, ese momento que te dan el diagnóstico de una persona que amas y es tan cercana a ti, y un hombre tan alegre como era mi esposo, pues tú lo conociste y todo. Sí. Pero me acuerdo que él era un hombre fuerte, y entonces cuando le dijeron, esto no se va a poder, ¿y cuánto tiempo? 3 meses, 6 meses, 9 meses, de 1 año a 3 años. ¿Cuántos años duró? 3 años. 3 años. Okay. Él tenía un linfoma leucémico, pero después se complicó porque de otro cáncer. Pero de verdad, Loren me dijo algo que mira, me dijo, qué bueno ha sido Dios conmigo. Me está avisando que me va a llevar. ¿Cuánta gente se muere? Siempre. A la víspera. A la víspera. Entonces, a uno no deja eso de impactarle. Dice, qué tranquilidad, pero también lo ayuda porque hay gente que llora y todo. Y lo que fuimos, no se me olvide, vamos a desayunar, me dijo, porque tengo hambre. Y ahorita me siento bien, y nos fuimos a desayunar. Llegó el momento en que, pues, duro, ¿verdad? Porque se empezó a sentir mal. Pasaba 2 años súper bien, y cada día se asomaba a la ventana y le decía al Señor, Señor, te doy gracias por el día de ayer, pero este día que sea mejor que ayer. Y así iba llevando los días, nunca lo vi llorando ni amargado, pero sí empezó a arreglar sus cosas. Y nosotros tenemos 7 hijos, empezó a hablar con cada uno de ellos en su momento, pero algo que siempre él me dijo, nunca permitas que me muera solo, te lo pido. Y yo era algo que le pedí a Dios, ¿verdad? Que pudiera estar yo en ese momento, porque había tenido la muerte de mi madre y desgraciadamente no pude estar en el momento de que ella falleció. Y pues empezó, aquí acabamos de escuchar al doctor, de que son cuidados paliativos, y de verdad que como la muerte, todos dicen nos vamos a morir, y todos vemos al cielo queriendo ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Claro. Y fue bien duro, pero empecé a ver yo el desgaste de él poco a poco, y entonces su pérdida de peso, su sufrimiento, lo muscular, todo, sí, y que era un hombre de 200 y pico de libras, y llegó a pesar 80 libras, ¿verdad? Y entonces
yo sentía que también los enfermos terminales sienten como pena, que dan mucha molestia. Y yo le decía, amor, si eso, créeme que me hace feliz. Despertarme, sí, cuidándolo, porque uno ya no es algo que le molesta. Claro, porque es un tiempo, son sus últimos días, ¿no? Pero también a ellos les baja la voz, ya no tienen la misma voz, entonces hablan muy, muy suave, ¿verdad? Y algo que me mataba a mí, que no comiera, y uno insiste, comer, y después decía yo, pobrecito, sí, qué horrible que no le dé hambre a uno, así como come, devora la comida. Empezó a comer poquito, y eran cucharaditas, y hay veces no te tenés que tomar esta lechita, y yo digo yo, quizás no hice lo mejor, porque también el cuerpo se prepara para morir. Correcto. Es tan importante, tiene que tener uno ese momento de su tiempo con Dios. ¿Cuándo decides tú sacarlo del hospital y llevártelo a casa? Mi casa ha sido bien alegre siempre. Y yo sentía que cada vez que lo veía en el hospital, como que iba perdiendo. Y dije yo, bueno, en realidad... Hablaste con los médicos, recuerdo. Sí, y me dijo el doctor, si usted quiere, lléveselo, pero no nos hacemos ningún cargo. Entonces, ¿qué más le va a pasar aquí? No, pues por si algún paro y todo, vamos a estar. Entonces mi esposo me dijo, mira, ya te vi que te fuiste con los médicos, ¿qué te dijeron? No, a ver, que cómo tenían que actuar, y me dijo, sácame por favor. O sea que él ya era una muerte, era una enfermedad terminal, ya estaba en una fase bastante avanzada. Entonces la decisión fue, me lo llevo a mi casa para darle calidad de vida, ¿no? Así es, y generalmente uno a veces no quiere por miedo, por temor. No sientan temor, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y la felicidad, sí, como dice Doris, oíamos alabanzas, nos reíamos, quizás hice lo mejor que debía hacer. ¿Qué papel jugaron tus hijos? Y cuéntame también de las reconciliaciones. ¿Cómo tú fuiste ayudándole a él a irse preparando en su último tiempo? Fíjate que él primero empezó escribiendo cartas a cada uno de sus hijos. Y como estaban por distintas partes, verá, cada uno fue llegando y tuvo esa plática que yo sentí que entras con una cara y salís con otra cara. Esa cara de tranquilidad y de gozo de haberse puesto en paz, ¿verdad? Uh-huh. Y pues... O sea que les escribió una carta y se la dio o se la guardó para el día de que se muriera. Me dijo, guárdala o haz lo que tú querrás. Y yo pienso que las cartas siempre se lo dan a uno cuando uno se muere. ¿Y por qué no se las dan en el momento si hay tantas cosas lindas que puede compartir? Correcto. Y entonces tal vez hice, bueno, dije, a mí me ha dicho, le di a cada uno, quiero que la lean. Y ¿saben qué? Lo único que quiero decirles es que su papá los ama a todos tal como son. Y en la reconciliación habían hermanos, parientes con las que había que reconciliarse. ¿Lograste tú todo eso? Mira, con todos sus hijos, él y todo. Y él era muy querido y pues trató de reconciliarse con todas las personas. Y lo que sí me volvió a decir, no quiero morir en cuidados intensivos. No quiero morir solo. Y también verdaderamente la coronilla y la misericordia, eso lo oré hasta el momento que se fue. Y se fue hasta la hora que le gustaba irse, porque él decía que era Londres y yo era porque él era de levantarse muy temprano en la mañana, y el Señor, cuando empezaban los rayos del sol, se lo llevó. Así es que me siento feliz que lo acompañé, y quisiera que yo tener esa muerte alegre, rodeada de amor, con música, con alabanzas, pero sobre todo con amor y el amor de Dios, que lo sentimos. Yo me acuerdo haber acompañado tanto a María Luisa y a Doris en la etapa final, tanto de la mamá de Doris como del esposo de María Luisa, y realmente es ese tipo de muerte que uno dice yo quisiera tener, porque ambos estaban en sus casas,
con alabanzas, rodeados de mucho amor. En el caso pues de Manuel Enrique estaban todos sus hijos y se respiraba un ambiente de mucha paz, de mucha tranquilidad y de eso se trata de ir preparando a nosotros, a nuestros seres queridos para dejarlos ir. Eso es lo que más nos cuesta. Y en un momento que me dijo, ya no le pidas a Dios que me deje, ya es necesario que yo me vaya. Me quiero soltarme, porque yo no me puedo soltar de ti. Así es que me vas a ayudar a pedirle a Dios que es el tiempo. Eso sí me costó mucho, pero... Qué precioso. Gracias, de verdad. Es muy valiosa el testimonio de cada una de ustedes, porque tenemos personas que tal vez viendo este programa y están en situaciones similares y a veces uno no sabe qué hacer cuando se está acercando la muerte. No sabemos qué hacer. Quisiéramos retenerlos. Y tú dijiste algo, María Luisa, el sentimiento de culpabilidad que debería de haber hecho más. No se vaya, tenemos más después de un corte comercial. Quédense con nosotros. Debes tener vida con Dios. Debes tener Me gustaría terminar este programa sobre una cita de Ramón Vallés, que es un profesional en el campo de los cuidados paleolíticos, y dice lo siguiente: el tiempo que le queda al enfermo es un tiempo de vida y no una espera angustiosa ante la muerte. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado. Para el próximo programa tenemos un tema bastante interesante. Muchas mujeres se preguntan qué difícil es sacar adelante a los hijos sin la compañía de un padre o de un esposo. Vamos a tocar el tema de cómo sacar adelante a los hijos solos cuando la mujer le toca hacerlo sin un compañero al lado. No se lo pierda el próximo martes en este canal a las 9 de la noche. Buenas noches, que Dios los bendiga. no puede.